tres tópicos, por así decirlo, en tres semanas, que generalmente tiende a extenderlas, pero son 3 semanas en las cuales la primera clase es básicamente funciones renales, anatomía y algunos procesos renales básicos, y también el flujo sanguíneo renal. Eso es el primer tópico de este capítulo. En el segundo se habla de la filtración glomerular y la depuración, que es lo que hablaremos el miércoles. Y la tercera clase ya hablamos de mecanismos básicos de transporte y del control renal de sustancias orgánicas, como la reabsorción de glucosa, de aminoácidos, la secreción, ¿no?, de aniones orgánicos y de cationes orgánicos, etc. Entonces, este tercer capítulo de fisiología renal van a ser 3 clases. O quizás incluso podamos extenderlo un poco más, porque es algo extenso el capítulo de mecanismos básicos de transporte. Y luego ya entraríamos en hematofisiología, que sí es un poco más corto y ahí ya finaliza. Entonces, para empezar este capítulo, vamos a hablar de las funciones renales, así como aspectos de la anatomía, que son muy importantes para comprender la fisiología. Porque la fisiología es como va a permitir integrar los conceptos, ¿no?, de las estructuras propias de la anatomía del sistema renal, del sistema excretor. Bueno, los puntos a tratar son las funciones renales, la anatomía de los riñones, la nefrona, sus principales características, su clasificación, y el riego sanguíneo de las nefronas. Entonces, vamos a empezar con lo que son funciones renales, ¿no? Funciones renales básicas. Como nosotros sabemos, los riñones efectúan lo que vendría a ser una gran variedad de funciones para el cuerpo, la mayor parte de las cuales son fundamentales para poder satisfacer la homeostasis del individuo. Algunas de estas funciones, claro está, son lógicas, ¿no?, como la excreción de desechos metabólicos. Pero existen otras que generalmente la mayoría de personas no las tiende a conectar con la función renal. Entonces, un concepto muy vago, por decirlo así, es que pensar que el riñón solamente es un órgano que se encarga de la remoción de desechos metabólicos. Si bien esta es una de sus principales funciones, incluso otras funciones podrían ser mucho más importantes, como es la primera que estoy colocando acá. A ver, voy a encender esta primera función, que vendría a ser la regulación de equilibrios hídrico y electrolíticos, que va a ser el cual va a ser nuestro tema a hablar el viernes, ¿no?, cuando hablamos de control renal de sustancias orgánicas. Como nosotros habíamos recordado, si volvemos a la primera clase, existen determinados parámetros vitales en el organismo, los cuales tienen que estar equilibrados o balanceados, como puede ser la concentración intracelular de sodio, de agua, la concentración intracelular de potasio, etc. Todos estos compuestos deben estar regulados dentro de nuestro organismo en un determinado intervalo, un intervalo óptimo, un intervalo que asegure la homeostasis. ¿Y quién se encarga de regular estos parámetros para que se ubiquen en estos intervalos? Bueno, en este caso, el riñón. Por ejemplo, la ingestión de agua y de electrolitos en un individuo es bastante variable y en general responde a las necesidades corporales. Pero el riñón, una de las actividades que presenta el riñón es su capacidad para poder regular el contenido corporal de cada uno de los minerales que nosotros ingerimos de modo independiente. Es decir, en función a las necesidades que tiene el individuo, el riñón va a poder regular estas concentraciones de estos minerales para poder satisfacer los requerimientos globales. ¿Está bien? Por ejemplo, si un individuo tiene una dieta alta en sodio y baja en potasio, por ejemplo, para citar un ejemplo, los riñones van a ajustar la excreción para que cada una de estas sustancias pueda adecuarse a su intervalo adecuado. Entonces, si yo dije que presentaba una dieta alta en sodio, el riñón va a estructurar su secreción para que haya una elevada excreción de sodio. Y como te dije, también es baja en potasio. Entonces el riñón va a reestructurar su excreción
para que podamos retener más potasio. ¿Está bien? Entonces el riñón presenta esta capacidad, como por decirlo así, de adaptabilidad, ¿no? Una plasticidad para poder ejercer sus respuestas en función de las necesidades de nuestro organismo, en función de las alteraciones que va a presentar nuestro cuerpo, organismo. La segunda es la más obvia, ¿no? La que todos sabemos. La excreción de desechos metabólicos o de residuos metabólicos. El cuerpo humano forma de modo constante productos terminales de los procesos metabólicos. Y la mayoría de estos productos en general son dañinos cuando se encuentran a altas concentraciones. Por ejemplo, la urea, a ver, acá lo voy a poner. La urea es un desecho metabólico que debe ser excretado por el organismo, porque un incremento de este compuesto puede generar respuestas patológicas, puede generar noxa, un daño a determinadas estructuras, a determinados tejidos. La urea, recordemos que es un producto metabólico de las proteínas, del metabolismo de las proteínas. El ácido úrico es un producto metabólico del metabolismo de los ácidos nucleicos. La creatinina es un producto metabólico del metabolismo muscular. Por ejemplo, los productos finales del metabolismo de la hemoglobina, los urobilinógenos, son los que le dan el color a la orina, por ejemplo. El metabolismo de determinadas hormonas, ¿no? Como, no sé, la antidiurética, la hormona somatotropina, también su metabolismo genera residuos metabólicos que deben ser excretados de nuestro organismo. ¿Y de qué órgano es el encargado de ejecutar tal función? El riñón. Una tercera función es la excreción de sustancias bioactivas que afectan la función corporal. ¿Qué es una sustancia bioactiva? Por ejemplo, las sustancias como las hormonas, como los fármacos, son sustancias que evidentemente al ingresar a nuestro organismo van a desencadenar una respuesta biológica. En el caso de las hormonas y los fármacos, van a generar respuestas celulares. Por ejemplo, no sé, si consumes un ibuprofeno va a ingresar a nuestro organismo y va a desencadenar una respuesta antiinflamatoria. Pero luego ese ibuprofeno debe metabolizarse y excretarse. ¿Quién realiza esa función? El riñón. La cuarta función, que quizás también es muy conocida, es la regulación de la presión arterial, ¿cierto? La presión arterial en sí depende del volumen sanguíneo y de la conservación renal del balance del agua y el sodio. Porque el balance del agua y el sodio se encarga de regular el volumen sanguíneo. Entonces, indirectamente la presión arterial estaría también determinada por el balance del agua y el sodio. ¿Y quién determina el equilibrio el equilibrio hídrico y electrolítico? El riñón. Entonces el riñón está estrictamente asociado a la regulación de la presión arterial. A ver, otra vez. La presión arterial depende de la volemia, ¿no? Del volumen sanguíneo. Y el volumen sanguíneo depende de la concentración de agua y depende de la concentración de sodio. ¿Está bien? Entonces, ¿y quién es el que regula el equilibrio del agua y del sodio? El riñón.
Por ende, el riñón está estrictamente relacionado con la presión arterial, con la regulación de la presión arterial. Asimismo, también el riñón participa por medio de la generación y liberación de sustancias vasoactivas que regulan la actividad del músculo liso en los vasos periféricos. ¿Está bien? Quinta función, regulación de la producción de eritrocitos y vitamina D. Empezamos con los eritrocitos. En el riñón se genera una proteína denominada eritropoyetina, que es una hormona peptídica que participa en el control de la producción de eritrocitos por la médula ósea. Está bien, no te olvides, la eritropoyetina. Y la fuente principal de esta hormona es los riñones. ¿Está bien? ¿Cuál es el estímulo que debe generarse para que se sintetice eritropoyetina en los riñones? En primer lugar, una disminución de la presión parcial de oxígeno en el tejido renal. Y eso es obvio, ¿no? Porque si nuestro órgano detecta, si nuestro riñón detecta que disminuye la presión parcial de oxígeno, dice, la sangre me está llevando bajo oxígeno. ¿Por qué se da eso? ¿Quiénes son los que transportan oxígeno en la sangre? Los eritrocitos por medio de la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina por medio de su estructura química permite quelar moléculas de oxígeno y así poder trasladarlos. Se satura de oxígenos y de esa manera puede trasladar las moléculas de oxígeno. Entonces, si hay una baja presión parcial de oxígeno, se puede interpretar como que hay una baja cantidad de hemoglobina en nuestros eritrocitos, o dicho de otra forma, los eritrocitos no presentan suficiente cantidad de oxígeno para poder satisfacer las necesidades del riñón. Entonces dice, voy a producir más eritrocitos para que haya mayor volumen de oxígeno y me puedan dar el oxígeno que yo necesito. Y así es cuando el riñón dice, tengo bajo oxígeno, voy a sintetizar eritropoyetina y la eritropoyetina va a favorecer la síntesis de más eritrocitos. Y a mayor cantidad de eritrocitos, mayor cantidad de oxígeno, porque el eritrocito presenta una alta carga de hemoglobina y la hemoglobina permite quelar mayor oxígeno, entonces se va a poder trasladar mayor oxígeno. La eritropoyetina, ¿cómo hace esto? Estimulando a la médula ósea, ¿no? Para que incremente la producción de los eritrocitos. Luego tenemos a la regulación de la producción de la vitamina D. Quizás cuando nosotros... ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de vitamina D? Es la luz del sol, ¿no? Y también en la leche, también algunos productos lácteos dice con vitamina D. Pero la síntesis in vivo de la vitamina D comprende una serie de transformaciones bioquímicas, las cuales ocurren en los riñones. La forma activa de la vitamina D es la 1,25 dihidroxivitamina D3, o simplemente D3. Entonces, por decirlo así, voy a borrar, porque quizás no me logro entender. La vitamina D necesita una serie de transformaciones bioquímicas para que pueda activarse. ¿Está bien? Y la luz del sol permite de cierta forma que se dé ese proceso, activar a la vitamina D. Y ese proceso de activar generalmente tiende a suceder en el tejido renal, en el parénquima renal. En el parénquima renal la vitamina D se activa y se transforma en 1,25 dihidroxivitamina D, o mejor conocido simplemente como los libros, bueno, la mayoría de personas y los libros lo llaman simplemente D3. Y por si no lo... Bueno, esto también lo van a ver bastante en farmacología. La vitamina D3 está bastante asociada al equilibrio de las concentraciones intracelulares de calcio y de fosfatos. ¿Está bien?
Y por último tenemos a la gluconeogénesis. Como sabemos, el sistema nervioso central de nuestro cuerpo necesita un constante suministro de glucosa. Esto independientemente de si estamos consumiendo en ese momento, hemos consumido recientemente o no esta biomolécula. Entonces, para que exista este suministro constante, el cuerpo tiende a generar nueva glucosa en el caso de que no se ha consumido recientemente. Por ejemplo, dejas de consumir en un lapso de 12 horas cualquier tipo de alimentos, especialmente carbohidratos. Nuestro cuerpo va a empezar a sintetizar nueva glucosa, lo que se denomina como gluconeogénesis. Pero la característica de la gluconeogénesis es que lo realiza a partir de fuentes que no son carbohidratos, como aminoácidos de las proteínas o el glicerol de los triglicéridos. Entonces, casi toda esta gluconeogénesis ocurre en el hígado, pero también una fracción importante se da en los riñones. Y esto es en particular cuando se dan los populares ayunos prolongados. Entonces, a manera de síntesis, la mayor parte de los riñones tiende a desempeñar las funciones relacionadas a transportar agua y solutos en la sangre, ¿no? Y de tal forma que estas agua y solutos pasen a los túbulos y después se pueden excretar. Es decir, la mayor parte del parénquima renal se asocia estrictamente a estas dos funciones, ¿no? Son como las funciones principales. No obstante, no podemos olvidar que también está implicada en otro tipo de funciones los riñones. Eso es como algo que no debemos olvidar. No debemos ser herméticos o encasillar simplemente a este órgano maravilloso en una sola función, ¿no? Y bueno, habiendo visto ya la parte de las funciones renales, vamos a hablar de la anatomía, ¿no? La anatomía microscópica y macroscópica. O histología, a ver. Entonces vamos a hablar un poco de la anatomía de los riñones y el sistema urinario. Los riñones se encuentran localizados evidentemente en la región posterior del abdomen, retroperitoneal. ¿Qué quiere decir retroperitoneal? Que se encuentra detrás del peritoneo, ¿cierto? Y se encuentran a cada lado de la columna vertebral, entre aproximadamente D12 y L13. No lo olvides. D12 a L3. Otro dato a recalcar es que el volumen y la posición que presenta el hígado desplaza riñón un poco más abajo. Desplaza riñón derecho un poco más abajo que el riñón izquierdo, ¿cierto? Pero lejos de esta diferencia, los riñones son semejantes, pero debido a su situación tóraco-abdominal, retroperitoneal y paravertebral, no te olvides que paravertebral está entre D12 y L3. Debido a estas tres características, les va a permitir relaciones diferentes a riñón derecho y a riñón izquierdo. Asimismo, considerar que el derecho está un poco más abajo por el hígado, ¿no? Que de cierta forma como que lo aplasta. Lo aplasta o lo empuja. Los riñones su volumen de ambos riñones izquierdo y derecho es básicamente igual. No obstante, se considera que el riñón izquierdo es algo más voluminoso que el derecho. En cuanto a su forma, presenta la forma de haba, ¿no? O de guisante, en algunos libros le ponen eso. Es de consistencia firme y su color es ligeramente violáceo, rojo violáceo. Asimismo, recalcar un hecho que el profesor tiende a señalarlo bastante, es que cada riñón está envuelto por 3 capas de tejido. La primera, la más interna, es la cápsula renal. ¿Está bien? Acá te la pone cápsula fibrosa de riñón.
Pero eso no es la única, esta es la más interna. Por encima de la cápsula renal está la cápsula adiposa. O sea, además de esto tenemos una cápsula adiposa. ¿Está bien? Y encima de la capa adiposa tenemos una fascia renal. La fascia renal, o también denominada fascia de Gerota. Pero eso tiende a preguntar bastante de la fascia de Gerota, no lo olviden. La fascia de Gerota es la más externa, la capa más externa que cubre el riñón. Y ahora acá surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué tiene tantas envolturas estos órganos? Primero porque el riñón no tiene, por decirlo así, un pedículo de fijación. Entonces, en casos cuando existe mala alimentación, por así decirlo, en pacientes con kwashiorkor, con raquitismo, osteomalacia, etc. Estas tres capas que le brindan protección y aparte le brindan fijación van a estar débilmente desarrolladas. Entonces va a generar lo que se denomina una ptosis renal. Esta ptosis renal lo que hace es, por decirlo así, es literalmente, ptosis significa caída, la caída de los riñones de su ubicación, de su situación original. Y evidentemente esto conlleva a déficits en el procesamiento de filtración glomerular, de perfusión renal, de perfusión sanguínea renal, etc. ¿Está bien? Bueno, sabemos que existe un hilio renal que es por donde van a ingresar la arteria renal y las venas renales, ¿no? Si nosotros le hacemos un corte frontal al riñón, vamos a observar que va a presentar una zona externa llamada corteza y una región interna llamada médula. Esto quizás ya lo vieron en histología, ¿no? La corteza es la región externa que presenta un color rojo pálido y un aspecto granuloso. El aspecto granuloso responde estrictamente a la presencia de los corpúsculos renales o los corpúsculos de Malpighi. El espesor de la corteza renal es de 6 a 10 milímetros. Dentro de otras características, señalar que la corteza embría prolongaciones a la médula, y esto se llama columnas renales o de Ventin. Acá hay una columna renal, por ejemplo. Estas son prolongaciones de la corteza hacia la médula. Columna renal o columna de Ventin. Asimismo, la corteza tiende a presentar rayos medulares o rayos de Ferrein. Los rayos medulares o rayos de Ferrein simplemente son estriaciones de la médula. Así como la corteza envía prolongaciones, la médula también tiende a hacerlo. Bueno, en este gráfico no está señalado, pero tiende a ver como prolongaciones, estriaciones de la médula dentro de la corteza. ¿Está bien? Por otro lado, señalar que los corpúsculos renales que se ubican en la corteza, aquí están los corpúsculos renales, son estructuras esféricas, ¿no? Que presentan el segmento inicial de la nefrona y contienen al glomérulo renal y al capilar glomerular. Esto lo vamos a ver más adelante. No se olviden. También recordar que estos rayos medulares presentan tubos colectores corticales y asa de Henle. La médula es la región interna, es oscura, estriada, debido a la presencia de pirámides renales. No lo olvides. Acá existen pirámides renales, aquí hay corpúsculos renales en la corteza. En la corteza corpúsculos renales y en la médula pirámides renales. ¿Está bien? Las pirámides renales representan un conjunto de túbulos
que tienden a formar estructuras con morfología similar a un cono, ¿no? Lo que se denomina estructuras cónicas. Y las bases de estas pirámides se orientan hacia la corteza y los ápices apuntan hacia el seno renal. El seno renal el seno en la anatomía tiende a considerarse como agujero, como hueco, ¿no? Y es lo que está después del hilio renal. Y bueno, esta disposición hacia el seno renal es lo que se denomina papila renal. Aquí está la papila renal. Mira, acá te lo señalo. La papila renal entonces es la parte distal de una pirámide renal. Y en la papila renal es donde van a desembocar los túbulos colectores. Es decir, acá va a pasar el filtrado de nuestros riñones. Y luego va a pasar a nuestro cáliz mayor, para luego ir a nuestros uréteres, almacenarse en la vejiga, uréter, y expulsarse por el meato urinario, ¿no? También destacar que existen lo que se tiende a denominar estriaciones piramidales, que se proyectan en la corteza, ¿no? Formando los rayos medulares o de Ferrein, que habíamos señalado. Y bueno, acá vemos un flashcard, ¿no? Para nunca olvidar. Ay, me olvidé, teóricamente esto debería estar tapado. El 1 claramente es la corteza, color rojo pálido y aspecto granuloso por los corpúsculos de Malpighi, ¿no? Por eso le da el aspecto granuloso. La parte 2 claramente es la médula, donde se ubica la pirámide renal. El 3 es la papila renal, donde converge, es el extremo distal de una pirámide renal y ahí convergen los túbulos colectores. El número 4 son los rayos medulares o rayos de Ferrein, no te olvides. O Ferrein. Rayos medulares o rayos de Ferrein. Y estos rayos, estas estriaciones piramidales, que son prolongaciones, presentan túbulos colectores y asa de Henle. ¿Está bien? Bueno, luego tenemos el uréter, los cálices menores, la pelvis renal, los cálices mayores y la columna renal o de Ventin. No lo olvides. Columnas renales o de Ventin. Y esta columna renal es una prolongación de la corteza en la médula. ¿Vale? Ahora sí vamos a estudiar lo que vendría a representar un nefrón o la nefrona. El nefrón o la nefrona simplemente es la unidad anatómica funcional de los riñones, en donde se va a formar la orina y tiene una forma tubular y una longitud de 50 a 55 milímetros. Cada riñón posee alrededor de 1.200.000 nefronas. No olvidar, 1.200.000 nefronas. Y desafortunadamente se tienden a ir perdiendo con el pasar del tiempo, producto de patologías renales como la insuficiencia renal, como las glomerulopatías, glomerulonefritis, pielonefritis, etc. La nefrona presenta básicamente 5 partes: el corpúsculo renal o de Malpighi, que vimos que está en la corteza, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal y los túbulos colectores. Pero recuerda, estrictamente los túbulos colectores no forman parte del riñón. No olvidar eso, los túbulos colectores no forman parte del riñón. ¿Y te acuerdas que mencioné que los túbulos colectores dónde desembocaban? Desembocaban en la papila renal, que a su vez desemboca en los cálices menores,
luego pasa por la pelvis renal, el cáliz mayor, luego el ureter. Ay, no. Ya, ok. Corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi, el cual a su vez está constituido por el glomérulo renal y por la cápsula de Bowman. Así, estudienlo como una ecuación. Corpúsculo renal es igual a glomérulo renal más la cápsula de Bowman. El glomérulo renal está formado por un ovillo de capilares sanguíneos de tipo fenestrado. ¿Recuerdan que en la clase pasadas de hemodinámica o de ciclo cardíaco, no recuerdo cuál, vimos los capilares, que habían 3 tipos: continuo, discontinuo y fenestrado? Y este tipo de capilar fenestrado era para órganos que realizaban secreción y reabsorción, ¿recuerdan? Y hablamos, ¿no?, que el riñón era donde se ubicaban los principales capilares de tipo fenestrado. ¿Y en qué parte del riñón se ubican? En el glomérulo renal, que a su vez se ubica en el corpúsculo renal o de Malpighi, que a su vez se ubica en la corteza renal. Entonces, este glomérulo renal, que está formado por ovillos capilares de tipo fenestrado, es fácil deducir que acá vamos a ver, acá tiene que ejecutarse un proceso de filtración, ¿cierto? Asimismo, destacar que si va a realizar un proceso de filtración, a él tiene que llegar flujo sanguíneo. Por eso es que el glomérulo renal llega a una arteriola aferente y sale una arteriola eferente. Es decir, llega una arteriola aferente, AA, y acá tenemos nuestro ovillo de capilares de tipo fenestrado, donde se va a filtrar la sangre, y luego una vez que se filtra, tenemos nuestra arteriola eferente. Luego, también encontramos a la cápsula de Bowman, ¿no? La cápsula de Bowman presenta 2 hojas. Una hoja externa, o también denominada parietal, que está constituida por epitelio monoestratificado plano y una membrana basal. Esta hoja externa está conformada por epitelio monoestratificado plano. Simple. No olvidar que esto quizás era una pregunta bastante recurrente en histología, ¿no? ¿Qué tipo de epitelio presenta la hoja externa o parietal de la cápsula de Bowman? Y la hoja interna o visceral presenta un tipo de células modificada llamada podocitos, los cuales presentan prolongaciones denominadas pedicelos. ¿Está bien? No es bien. La extensión o la prolongación de los podocitos se denomina pedicelos. Y entre ambas hojas, es decir, entre la hoja visceral y parietal, se encuentra un espacio capsular que va a recibir el líquido filtrado por medio de las capilares del glomérulo renal y de la hoja visceral. Asimismo, señalar que el endotelio de las células mesangiales, de la arteriola eferente, el endotelio, se localiza un tipo de células llamadas células mesangiales. Estas células mesangiales poseen actividad contráctil y desempeñan función en la regulación de la filtración glomerular. Son como una especie de receptor o de controlador, ¿no? Por algo se ubican en la arteriola aferente y permiten regular o controlar la filtración glomerular. Asimismo, también tenemos el aparato yuxtaglomerular. Esa estructura está íntimamente asociada o relacionada al corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi y desempeña un papel importante en el control del equilibrio iónico. Aquí está control del equilibrio iónico, de tal forma que permite actuar regulando la presión arterial, porque recordamos que la presión arterial dependía de la volemia, y a su vez la volemia dependía del equilibrio de sodio y agua, ¿no? Así como también regula la filtración glomerular. Esta
aparato yuxtaglomerular está constituido por 3 elementos, pero solo 2 son muy importantes, no los más importantes. Primero están las células yuxtaglomerulares. Estas son células musculares lisas, localizadas en la arteriola aferente. No olviden, están localizadas en la arteriola aferente y poseen gránulos de la enzima renina. Esta enzima renina está estrechamente relacionada con la elevación de la presión arterial. El miércoles vamos a ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona y vamos a ver cómo la renina va a ser liberada cuando se detecte una baja volemia. Y la renina se va a encargar de convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Está bien? Bueno, te lo menciono desde ahora, ¿no? La renina se encarga del angiotensinógeno en angiotensina 1. Luego esta, por la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina número 2. Y luego esta permite la mayor secreción de aldosterona, lo que incrementa la reabsorción de sodio, para que de tal manera se pueda restablecer la volemia. Por otro lado tenemos la mácula densa. La mácula densa son células epiteliales cilíndricas modificadas que se localizan en el túbulo contorneado distal. Y debido a que estas células están bastante de cierta forma asociadas, pegadas, son bastante estrechas, por así decirlo, cuando se tiñen, sus núcleos están muy cerca de entre sí, lo que da la impresión, cuando los miramos de manera colectiva, como si fuera una mancha. Y de ahí es donde viene el nombre de mácula densa, porque mácula es como mancha. ¿Está bien? Mácula es como un sinónimo de mancha. Y estas células son sensibles a los cambios de concentración del cloruro de sodio. De tal forma que ante cualquier variación van a ejecutar respuestas para poder restablecer su intervalo óptimo. Hay otro tipo de células, un tercer tipo, que se llaman las células de Polkison, o también denominadas células Lasis, que son células mesangiales también. Pero estas son extraglomerulares y están ubicadas en la arteriola aferente, pero no son tan importantes. Es más, no tienden a señalarse mucho en los libros de fisiología. Y bueno, acá tenemos un diagrama del aparato yuxtaglomerular. Disculpen, ¿me permiten unos 10 minutos, por favor?
Disculpen, tuve una emergencia. Bueno, estábamos viendo este diagrama que ejemplifica la anatomía del glomérulo renal. Entonces, yo les había dicho que el glomérulo renal estaba constituido estrictamente por la cápsula de Bowman, la cual la podemos ver en este extremo. Y la cápsula de Bowman presentaba dos hojas, ¿cierto? Una hoja externa, o también denominada parietal, que estaba constituido por epitelio monoestratificado plano. Aquí está el epitelio parietal, epitelio monoestratificado plano. Y también un epitelio visceral u hoja interna, que presentaba podocitos. Acá se puede ver tenuemente las extensiones, ¿no?, de los podocitos, que se denominan pedicelos. Entre ambas hojas, acá en este espacio, entre ambas hojas, la parietal y la visceral, se encuentra el espacio capsular, que va a recibir el líquido filtrado a través de las paredes de los capilares del glomérulo. ¿Está bien? Entonces, el glomérulo renal, ¿qué es esto? Todo esto es el glomérulo renal. Que aquí están los capilares fenestrados, ¿no? Van a recibir sangre de la arteriola aferente y se van a filtrar. La sangre se va a filtrar y va a pasar a este espacio. Este espacio delimitado por la hoja parietal y visceral de la cápsula de Bowman. ¿Está bien? Asimismo, señalar a las células mesangiales, ¿no? Las células mesangiales, recordemos que también estaban asociadas al proceso de filtración glomerular y presentaban actividad contráctil. Aquí está el endotelio, bueno, esta es la arteriola aferente, su endotelio y su músculo liso, ¿no? Porque en la clase de hemodinámica les señalamos que las arteriolas son las que ejercían la mayor resistencia al flujo sanguíneo de todos los vasos sanguíneos. Es por eso que tenían un mayor desarrollo del músculo liso. Músculo liso que está representado por, en este caso, el color amarillo, ¿no? Y podemos ver que pegado al endotelio, el músculo liso es lo que está de color ligeramente morado, discúlpenme, el amarillo es el endotelio, y pegado al endotelio están las células mesangiales. Acá tenemos la arteriola eferente y anexo adyacente cerca del corpúsculo renal está el túbulo contorneado distal, que vamos a hablar más adelante del túbulo contorneado distal. Ahorita no vamos a precisar mucho en eso. Y acá tenemos el túbulo proximal. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la...? Estamos viendo la estructura de la nefrona. Habíamos visto primero el corpúsculo renal o el corpúsculo de Malpighi, ¿no?, que es el que tenemos acá. ¿Y qué sigue de esa estructura? Sigue el túbulo proximal, el túbulo contorneado proximal. Por eso lo estoy poniendo como número 2. ¿Y por qué túbulo contorneado? Porque es tortuoso. Es decir, al salir de la cápsula de Bowman, supongamos que la cápsula de Bowman es este ovillo. Aquí están los capilares, el ovillo capilar fenestrado, ¿no? Por acá viene la arteriola eferente, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Entonces el túbulo contorneado proximal tiende a enrollarse en las secciones adyacentes al corpúsculo renal, para luego hacerse de cierta forma recto. ¿Está bien? Este túbulo contorneado proximal se encuentra tapizado por epitelio monoestratificado cúbico con microvellosidades. No lo olviden, con microvellosidades. Esto va a ser importante cuando veamos los mecanismos de transporte renal. La longitud del túbulo contorneado proximal es de 12 a 24 milímetros, aproximadamente. En ese intervalo está la longitud del túbulo contorneado proximal.
Bueno, como les señalé, se enrolla muchas veces en la porción inicial para luego hacerse recto y penetrar más profundamente la corteza. Luego tenemos al asa de Henle. El asa de Henle presenta dos ramas. Una rama ascendente y delgada que presenta epitelio monoestratificado plano y otra rama ascendente que a su vez presenta dos porciones. Una ascendente corta por epitelio simple plano y otra ascendente larga y gruesa formado por epitelio monoestratificado cúbico. Entonces, como podemos ver, la diferenciación histológica o la caracterización histológica es fundamental para poder discernir de qué estructura estamos hablando, qué estructura de la nefrona. Luego tenemos el túbulo contorneado distal. No lo olvides, último segmento de la neurona, porque los túbulos colectores no pertenecen a la neurona. A la nefrona. Entonces el último segmento es el túbulo contorneado distal. Este está revestido por epitelio monoestratificado cúbico. Y al igual que el túbulo contorneado proximal es de aspecto tortuoso. Pero se diferencia de este porque las células del túbulo contorneado proximal tienden a ser más grandes que las del túbulo contorneado distal. Asimismo, recordemos que estas tienen microvellosidades, ¿no? Las del túbulo contorneado distal no presentan microvellosidades. Y las del túbulo contorneado distal también son más acidófilas. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de mitocondrias. En cambio, las del túbulo contorneado distal presentan menos mitocondrias. Y bueno, como les señalé en la gráfica, ¿no? Está junto al corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal. Está junto, ¿cierto? Pegado al corpúsculo de Malpighi. Todo esto es el corpúsculo de Malpighi, también denominado corpúsculo renal. Ahora, existen dos tipos de nefrona. Me olvidé de señalar los túbulos colectores, disculpen. Los túbulos colectores no forman parte del riñón, no lo olviden, no forman parte del nefrón. Estoy con el lapsus. Y bueno, se dividen en dos grupos, de primer orden y de segundo orden. En los que son túbulos colectores de primer orden, son los que desembocan en los túbulos contorneados distales. ¿Está bien? Y se encuentran revestidos por epitelio monoestratificado cúbico. Por otro lado, los tubos colectores de segundo orden, también denominados tubos de Bellini, no lo olviden, de Bellini, ¿qué le cuesta? Eso lo recalca el profesor también, ese epónimo. Estos tubos de segundo orden están formados por la unión de tubos colectores de primer orden y desembocan en la papila renal y están cubiertos por epitelio monoestratificado cilíndrico. Entonces, al inicio, cuando les mencioné acá que en la papila renal desembocaban los túbulos colectores, ¿de qué tipo vendrían a ser? Túbulos colectores de segundo orden o de Bellini. ¿Está bien? Ahora, los nefrones existen dos tipos si nosotros tomamos como criterio la localización de los corpúsculos renales en la corteza. ¿Está bien? Tenemos los nefrones corticales, en los cuales su corpúsculo renal o de Malpighi está localizado en la parte externa de la corteza. Posee asas de Henle cortas y las cuales se extienden solo hasta la región externa de la pirámide. Por otro lado, su función principal de los nefrones corticales es la filtración. ¿Está bien? En el nefrón yuxtaglomerular son corpúsculos renales. Uy, discúlpeme, acá era yuxtamedular, no yuxtaglomerular. Ya lo corrijo cuando lo vaya a subir. Disculpen. Es yuxtamedular. Un lapsus calami. Los nefrones yuxtamedulares son corpúsculos renales que están localizados cerca de la base de la pirámide renal. Poseen asas de Henle y segmentos delgados largos.
que se extienden hasta la región más interna de la pirámide. Asimismo, destacar que los nefrones yuxtamedulares son los más frecuentes, se ubican alrededor del 20 a 30%. ¿Está bien? Aunque esto varía en la literatura, pero solamente no olvidar que los nefrones yuxtamedulares son más abundantes que los corticales. Asimismo, señalar que el arteriol eferente de un nefrón yuxtamedular forma largos vasos con forma de asa y se denominan vasos rectos, que penetran en profundidad justo al asa de Henle en la médula renal. No te olvides, esto me acuerdo que preguntaba bastante el doctor. ¿En qué tipo de nefronas se da la formación de vasos rectos? Responde en la nefrona yuxtamedular, no lo olvides. Yuxtamedular, vasos rectos. Y bueno, acá tenemos una especie de resumen, ¿no? Acá hay un glomérulo cortical, un glomérulo yuxtamedular. Vamos a analizar primero el glomérulo yuxtamedular. Acá tenemos nuestro corpúsculo renal, o también denominada corpúsculo de Malpighi, que a su vez está constituido por una cápsula de Bowman y por la cápsula de Bowman y por el glomérulo renal. A esta estructura viene la arteriola aferente y sale una arteriola eferente. Luego al corpúsculo renal o de Malpighi está asociado el túbulo contorneado proximal, que es tortuoso, como pueden ver al inicio, es tortuoso. Presenta varias desviaciones, varios enrollamientos, para luego hacerse recto y lograr penetrar, ¿no?, un poco más la corteza. Adyacente o inmediatamente después de ese túbulo contorneado proximal está el asa de Henle, que presenta dos porciones. Una asa de Henle descendente y delgada. Aquí está, descendente y delgada. Y luego está el asa de Henle gruesa y larga, ¿no? Y la diferencia entre estas dos es estrictamente histológica. El asa de Henle gruesa y larga, o el asa de Henle ascendente, tiene epitelio monoestratificado cúbico, mientras que el asa de Henle descendente tiene epitelio monoestratificado plano. Y el asa de Henle desemboca en el túbulo contorneado distal, que también, como pueden ver, es tortuoso, ¿no? Y está bastante cercano al glomérulo renal y la arteriola eferente. Y luego el túbulo contorneado distal desemboca en donde, en los túbulos colectores. Los túbulos colectores pueden ser de primer orden o, como pueden ver, pueden ser de segundo orden cuando se unen los túbulos colectores de primer orden. Los túbulos colectores de segundo orden son los también denominados de Bellini. ¿Está bien? Y luego tenemos el glomérulo yuxtamedular, ¿no? Esto es porque el corpúsculo renal está cerca de la base de la pirámide. Entonces acá tenemos la corteza. Y cuando ya está cerca de la médula piramidal, está muy cerca, y estamos hablando de una nefrona yuxtamedular. Por eso, yuxtamedular, yuxta es cerca, ¿no? Ese prefijo de cerca. Cerca a la médula. Y la misma estructura. Tenemos nuestra corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi con nuestra cápsula de Bowman y nuestro glomérulo renal, al cual va a llegar una arteriola aferente y sale una eferente. Se va a dar el ultrafiltrado, que va a ser transportado a su vez por el túbulo contorneado distal, ¿no? Disculpen, proximal, que se enrolla en la parte de inicio y luego se hace recto para penetrar. Luego viene el asa de Henle descendente y delgada para pasar al ascendente, el asa de Henle ascendente, larga y gruesa. Luego desemboca en el túbulo contorneado distal, que también se enrolla y pasa por lo que vendría a ser a los túbulos colectores, ¿no? Y bueno, les había señalado también que en
En el nefrón yuxtamedular, las asas de Henle son más largas. Y acá lo podemos ver, ¿no? En este gráfico, por cierto, lo han graficado bien. Mire el asa de Henle de la nefrona yuxtamedular, compararlo con el asa de Henle de la nefrona cortical. No lo olvides. Nefrona cortical asociada a la filtración, nefrona yuxtamedular asociada a la concentración. No lo olvides. ¿Está bien? También destacar que en la corteza renal es la que recibe más porcentaje del flujo sanguíneo renal. Bueno, esto lo vamos a ver acá, pero lo voy a anotar acá ya. En la corteza renal, esto sería bueno que lo anotes, se recibe el 88% del flujo sanguíneo renal. Esto también lo preguntaba bastante el profesor con estos porcentajes. Mientras que en la médula tan solo se recibía el 12% del flujo sanguíneo renal. Entonces, recordar esto. Otra característica o diferencia entre la corteza renal y la médula espinal es que la corteza renal es isotónica con respecto al plasma, mientras que la médula renal es hipertónica respecto al plasma. Estos conceptos ya lo habíamos visto. Isotónica, ¿qué quiere decir? Que la concentración es igual. Y si la concentración es igual, significa que no va a haber un cambio, o sea, no va a haber una gradiente de concentración y no va a haber movilización de solutos. Entonces en la corteza no va a haber movilización de solutos porque es isotónica respecto al plasma, mientras que la médula es hipertónica respecto al plasma. Entonces, hacemos un diagrama de conjuntos, ¿no? Si yo tengo la médula y me dicen que la médula es hipertónica respecto al plasma, es decir, que en la médula hay mayor cantidad de solutos, lo cual es congruente, ¿no? Porque si el riñón lo que quiere hacer es filtrar contenidos, en la luz de los túbulos donde se va a transportar, va a haber mayor cantidad de solutos. Por eso se dice que es hipertónica respecto al plasma, la médula. Entonces, si hay mayor cantidad de solutos acá, ¿qué es lo que va a hacer el solvente del plasma? Tendría intención de ingresar, ¿no? Para de cierta forma diluir la alta concentración. ¿Vale? Entonces no olvidar, la corteza es isotónica y la médula es hipertónica respecto al plasma ambas. Y bueno, para poder finalizar esta clase y no extenderla más de lo debido, vamos a hablar de la irrigación de los riñones. Debido a que los riñones eliminan los productos de desecho de la sangre, cada riñón recibe una gran rama de la aorta abdominal, que se denomina la arteria renal. Esto lo van a ver cuando ya lleven anatomía 2. Van a ver que está... Cuando tengan la aorta abdominal, si no me equivoco, primero iba el tronco celíaco, luego venía la arteria mesentérica y luego venía la arteria renal. Luego venían las arterias gonadales. Y después se dividía en arteria ilíaca interna y externa. La verdad, me olvidé un poco de la disposición, pero me acuerdo que de la aorta abdominal sale la arteria renal, tanto derecha como izquierda. ¿Está bien? Entonces, cuando la arteria renal entra al hilio renal, se va a dividir en arterias segmentarias. ¿Está bien? Estas arterias segmentarias son 5 arterias segmentarias, cada una de las cuales va a vascularizar un segmento determinado de los riñones. ¿Está bien? A partir de cada arteria segmentaria se originan varias ramas de arterias que penetran en el parénquima y entran en las columnas renales o de Ventin. Las que entran en las columnas renales, las cuales están localizadas entre pirámides, se denominan arterias interlobulares.
Está bien. A ver, acá las arterias interlobulares son estas, ¿no? Que se van a penetrar dentro de las pirámides. Miren. Arteria interlobular. Acá tenemos la arteria renal y esta se divide en arteria segmentaria. La segmentaria es la que estoy haciendo como una especie de serpiente, ¿no? Miren las arterias segmentarias, las cuales se dividen en arterias interlobulares. En la base de las pirámides interlobulares se curvan entre la médula y la corteza, y estas es las que reciben las arterias arciformes o arterias arcuatas. Acá ves cómo se curva. Acá vemos cómo se curva. Mira cómo se curva. Y esas son las arterias arcuatas o arciformes. Las divisiones a su vez de las arterias arciformes originan las arterias interlobulares. ¿Está bien? Mira las arterias interlobulares. A ver, lo voy a borrar para que se puedan ver. Mira las arterias interlobulares. Mira cómo salen por acá. Que van a entrar a la corteza y en la corteza se van a dividir en arteriolas aferentes. ¿Está bien? Aferentes. Las arteriolas aferentes, ¿dónde desembocaban? En los capilares glomerulares, lo acabamos de ver, ¿no? Acá vemos una arteriola aferente. Entonces, la arteriola aferente, ¿de dónde viene? De una arteria interlobular. Entonces, cuando las arteriolas aferentes llegan al corpúsculo renal, se van a ramificar en esta red capilar que ya habíamos visto, ¿no? Que recibe el nombre de glomérulo, los cuales luego se reúnen para formar la arteriola eferente, ¿cierto? Que sale del glomérulo renal. Cada arteriola eferente de una nefrona cortical forma una red de capilares denominados capilares peritubulares alrededor de los túbulos contorneado proximal y distal. En cambio, la arteriola eferente de una nefrona yuxtamedular, discúlpeme, forma capilares peritubulares en forma de vasos largos, que es lo que dijimos que eran los vasos rectos, que van a penetrar junto al asa de Henle en la médula renal. Los capilares peritubulares de las nefronas corticales se dividen para formar las vénulas peritubulares y luego las venas interlobulares. Y las venas interlobulares van a recibir sangre de los vasos rectos también. Entonces la sangre drena a través de las venas arciformes en las venas interlobulares y luego las venas segmentarias y luego esta pasa a la vena renal. ¿Está bien? Pero de manera de síntesis, creo que si te aprendes este flujo de acá ya estás más que ready. El último es destacar, ¿no? Que las... A ver, lo voy a poner acá. La nefrona cortical forma los capilares peritubulares. ¿Está bien? Es decir, las arteriolas eferentes de una nefrona cortical luego van a formar los capilares peritubulares y las arteriolas eferentes de un nefrón yuxtamedular va a formar los vasos rectos. Eso también es muy importante, el profesor lo tiende a destacar bastante. Bueno, sin más que añadir, eso sería todo por esta clase. La siguiente vamos a revisar lo que ya son los procesos de filtración glomerular, de depuración. Y las diapositivas las voy a revisar la siguiente clase porque se complementan con lo que vamos a ver la siguiente semana. ¿Está bien? Entonces eso sería todo por hoy. ¿Existe alguna duda en la cual deseen que precise o repita algo, compañeros? Bueno, si no hay nada más que agregar, agradezco mucho su atención y participación y nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego.